Estamos en el tercer domingo de Pascua y seguimos repasando lo que significó la experiencia de la resurrección para los primeros discípulos. En la primera lectura me llama la atención y quisiera invitarlos a advertir en la primera lectura cómo hay cosas un poco extrañas que no se entienden muy bien. Primero, los discípulos de Jesús ya les habían prohibido enseñar en el templo y seguían haciéndolo. ¿Por qué desobedecían? Desobedecían, no estaban desobedeciendo a cualquier persona, estaban desobedeciendo a los sacerdotes, que eran los líderes espirituales de aquel entonces. No podemos poner esto como los malos y los buenos. Para los discípulos, los sacerdotes también eran importantes, los sacerdotes del templo. Sin embargo, ellos los desobedecían porque había algo, una experiencia en su interior que no podían callar. Y aunque los sacerdotes, que era la autoridad religiosa de aquel entonces, les insistían que ya no hablaran de ello, ellos no podían callar. Esto no podía ser cualquier cosa de la que estaban hablando. Es decir, no estaban hablando nada más de una idea que se les había ocurrido o de una nueva fórmula matemática que hubieran descubierto. No, ellos estaban hablando de una experiencia. ¿Y cuál es esta experiencia? Ellos se lo comparten, les dicen, ese Jesús que nosotros veíamos como maestro, que para nosotros era el enviado de Dios, es el Señor. Este título del Señor le da a Jesús ya, no es solamente el Mesías, es una persona divina, es Dios. Para nosotros es, dicen ellos, alguien que Dios Padre resucitó de entre los muertos y lo ha entronizado, lo ha declarado como nuestro Dios, como el Señor. A esta confesión de fe no llegaron los discípulos nada más porque se pusieron a pensar qué hubieran querido que Jesús fuera. A esta confesión llegaron a esta conclusión porque lo habían experimentado, ellos lo habían visto vivo. Y dice, y nosotros somos testigos de todo esto. Y quisiera enfatizar esta palabra de ser testigos. Aquellos discípulos, vuelvo a insistir, no estaban formando una nueva iglesia. No eran nada más los forjadores de una nueva doctrina. Ellos estaban siendo testigos de algo que había sucedido, de un hecho que habían experimentado. Este hecho era que alguien que ellos habían visto muerto, después lo habían visto vivo. Y porque lo habían visto vivo, ellos habían entendido que esta persona que pasó por la muerte y que ahora estaba viva, era el Señor. Entonces, tan así habían sido afectados por esta experiencia, que después de ser azotados, salieron felices. Bueno, yo no sé cualquiera de ustedes, pero si a mí me azotan, yo les aseguro que no voy a salir feliz, ¿no? Ellos salieron felices. Es decir, les fue mal, los castigaron. Yo estoy seguro que los azotes no eran caricias, ¿verdad? Acabaron apaleados, ¿verdad?, por los azotes, y ellos salieron felices. Aquí hay algo extraño que estaba pasando en estas personas. Decían que ahora obedecían a Dios, los golpeaban por Cristo y ellos salían felices. Algo estaba pasando. ¿Qué fue lo que pasó? El Evangelio nos puede ayudar a entender qué fue lo que pasó. Ellos habían experimentado no solamente una buena doctrina, habían experimentado no solamente a un hombre bueno que hacía milagros, no solamente a alguien que les había hablado de cosas muy importantes e interesantes, no habían descifrado, vuelvo a insistir, cuál era el misterio de Dios. No, ellos habían experimentado que Cristo, que Jesús, a quienes ellos amaban, seguía vivo entre ellos. Y lo comparte San Juan en este pasaje, en el que dice que fue la tercera vez, dice San Juan, que se les apareció, y pone dos signos muy interesantes. El primero, la pesca. Y esto nos puede recordar, ¿se acuerdan cuando Pedro y unos amigos estaban pescando y no pescaron nada y después vinieron
en la mañana ya, y que Jesús les dice, Jesús vivo todavía, les dice, vuelvan a pescar. Y ellos pescan muchísimas cosas, y entonces Pedro se acerca a Jesús y se rinde ante él, ¿no? Entonces, este signo de la pesca es un signo de cómo Jesús vuelve a hacerse presente y les dice, soy el mismo, aquel que les ayudó a pescar hace muchos meses, soy yo mismo, ahora estoy aquí vivo entre ustedes, ahora muerto y resucitado. Primero la pesca y segundo el alimento, el sentarse a comer con él. Para Jesús muchas veces enseñó a los discípulos que en la comida él compartía su doctrina, compartía sus verdades, su experiencia de Dios. Y por eso que Jesús se siente a comer con ellos y coma con ellos, les da primero un testimonio de que no era un fantasma, comía con ellos. Y segundo, de que hacía lo mismo que Jesús cuando vivía entre ellos antes de morir, también hacía, que es sentarse a comer y a compartir aquello que Dios les había regalado. Entonces, estos dos signos, la pesca y la comida, nos ayudan a entender dónde reconocían que Jesús estaba con ellos. Voy a traducirles esto. La pesca es signo de la experiencia de su evangelización, es decir, de conforme ellos iban compartiendo el evangelio y ellos veían que la gente se iba convirtiendo, entonces ellos decían que Jesús estaba con ellos. La pesca milagrosa, traducida a su experiencia cotidiana, era que ellos predicaban en el templo y la gente se convertía y reconocían que Dios estaba con ellos por eso. Y la comida hablaba de la Eucaristía. Ellos seguían experimentando que conforme ellos se juntaban a recordar a Jesús y a comer juntos, Dios estaba con ellos. Yo quisiera invitarlos a que tratáramos de pensar en qué signos tú el día de hoy reconoces que Jesús está vivo. ¿Es para ti el cristianismo nada más un conjunto de doctrinas que te aprendes en el catecismo y que tienes que aprender a repetir? ¿Es para ti el cristianismo un conjunto de doctrinas, es más, que ni entiendes, ¿verdad? Porque están bien complicadas, pero que tú cumples porque dice la gente que se debe de cumplir? ¿O es para ti el cristianismo una experiencia de Cristo vivo en tu vida? Alguien que le da sentido a tu día, alguien que se hace presente cuando tú más lo necesitas, alguien que te alimenta, alguien que te acompaña, alguien que hace fructífero tu esfuerzo, porque el cristiano es el testigo de esto. No es el que repite un catecismo, no es el que vive unas normas morales nada más. El cristiano es el testigo de que Cristo camina entre nosotros. Por eso, en la segunda parte del Evangelio, Jesús es muy claro con Pedro. ¿Se acuerdan ustedes cuando antes de resucitar Jesús a Lázaro, Jesús habla con Marta, la hermana de Lázaro, Marta y María, ustedes las recordarán, Marta y María, las hermanas de Lázaro. Marta sale a su encuentro cuando Lázaro ya había muerto y le dice, si hubieras estado aquí, no habría muerto mi hermano. Y Jesús le dice, yo soy la resurrección y la vida. Le dice, ¿crees tú esto? Y Marta responde, sí, Señor, yo creo que tú eres la resurrección y que resucitarás al final de los días, etc. Pero me llama la atención la pregunta que le hizo Jesús en aquel entonces. ¿Crees tú esto? Hoy Jesús no hace la misma pregunta a Pedro. Hoy no le dice a Pedro, Pedro, ¿crees que yo soy la resurrección? ¿Crees que yo soy el resucitado? ¿Se fijan qué le pregunta? Pedro, ¿me amas? 3 veces se lo pregunta, como ratificándole la importancia de la pregunta. Entonces, yo diría que a nosotros en el bautismo nos preguntan, ¿crees tú esto? Pero tendríamos que agregarle a esa fórmula, ¿lo amas? ¿Te dejas amar por Dios? ¿Estás dispuesta y dispuesto a entrar en esta relación de amor? Porque no es una relación intelectual de conocimientos, vuelvo a insistir, es una relación de amor. El testigo es alguien que está enamorado de Dios,
alguien que se ha dejado tocar por Dios y por su amor y que brota como respuesta el amor también. Y por eso Jesús le pregunta, antes de darle la misión a Pedro o de ratificarlo en su misión, le dice, para hacerte pastor de mis ovejas, te tengo que hacer 3 preguntas. Yo me imagino a Pedro pensando a ver si se sabía todas las parábolas, ¿verdad? Y a ver si se acordaba de toda la doctrina que Jesús había dicho. Y dijo, bueno, antes de hacerte pastor de todo mi pueblo, te voy a hacer 3 preguntas. La primera es, dime los 10 mandamientos. No. Le dijo, ¿me amas? Y Pedro dijo, ya pasé la primera, ¿verdad? Sí, sí te amo, Señor. ¿Qué sigue? La segunda es, ¿me amas? Y la tercera es, ¿me amas? Fíjense cómo Jesús, para probar que alguien está capacitado para ser cristiano y para cumplir con una misión, no pregunta conceptos, no pregunta doctrinas, no pregunta solución de casos morales. ¿Qué es lo que pregunta? Que si tu amor está rendido ante Él, que si tu corazón está rendido ante Él. ¿Te queda claro, Pedro? Es tu amor por mí el que te hará cumplir con tu misión. Y lo segundo que llama la atención es cuando Jesús le pregunta 3 veces, ¿me amas? 3 veces le dice Jesús. No le dice, vente conmigo. ¿Qué le dice? Ve a apacentar mis ovejas. Y en esto podemos reconocer cómo amar a Dios no es una experiencia individualista, intimista, donde puedas estar tú y Dios nada más. El amor a Dios es un amor que se tiene que reflejar en tu familia. Es un amor que se tiene que reflejar en la sociedad. Tú no puedes decir, dirá San Juan de otra manera, amo a Dios y odio o ignoro a mi hermano. Amar a Dios, dejarnos tocar por Él, aceptar este testimonio de Jesús vivo entre nosotros y decir, me rindo ante Él, significa a fuerzas cumplir con una misión. Porque solamente amando a los demás es que mostraremos nuestro amor a Dios. Entonces, el día de hoy el Evangelio y la primera lectura nos invitan a ser testigos. ¿Testigos de qué? Testigos de que alguien nos ha amado y testigos de que nosotros queremos amar a ese que nos ama. Testigos de que está vivo Jesús entre nosotros. ¿Cómo ser testigos de esto? Bueno, cada uno de nosotros en su vida personal tratará de estar consciente o tener presente durante esta semana cómo es que Dios me está pidiendo amarlo a Él. Y cuando se te presente esa persona que estás batallando para tenerle paciencia, y cuando se te presente esa persona que tienes que perdonar, y cuando se te presente ese desánimo al inicio del día, que no te dan ganas de empezar el día, acuérdate de esta pregunta que Jesús te hace, a través de toda tu familia, de la gente que te rodea, y te dice, Jesús, ¿me amas? Perdona a esta persona. ¿Me amas? Retoma las fuerzas en tu vida y sigue adelante con tu misión como madre, como esposa, como esposo, como padre, como hijo. Esa es la respuesta que tenemos que dar. Y no solamente eso, sino que además, bueno, yo espero que ustedes no tengan que recibir azotes esta semana, ¿verdad? Pero en las pruebas que Dios te pone, en esos momentos difíciles donde la fe es puesta a prueba, donde la presencia de Jesús es puesta en duda, y tú puedas responderle, Señor, no te veo, no te siento, pero creo en ti y te amo, porque sé que caminas conmigo, podamos salir contentos, podamos salir alegres, porque nuestro corazón no está puesto en esta tierra. Nuestro corazón final está puesto en Cristo, Señor. Pidámosle pues al Señor que en esta semana, con toda sencillez, viviendo su presencia, nos confiemos a Él y sepamos responderle como Pedro, a través de nuestra familia, Señor, tú sabes que te quiero. Y podamos así ser testigos del resucitado que sigue vivo entre nosotros. Con esa intención vamos a continuar nuestra Eucaristía poniéndonos de pie.